excesos, ya lo sabéis. Pero bueno, estamos aquí para disfrutar y para leer cómics, para hablar de ellos y para hablar con autores muy interesantes, como es el caso de que tenemos aquí a Víctor Barba. Que Víctor estuvo, si no recuerdo mal, en las primeras jornadas, puede que en las segundas también. Primeras y segundas. De segundas. Y bueno, pues ahora pues es un honor traerlo aquí. Desde entonces ha hecho cosas muy interesantes. Hablaremos un poco de todas ellas o de las que tengamos tiempo. Pero mira, yo quisiera, si no recuerdo mal, tenía... no empezar por ahí, no importa. Tú fuiste uno de prácticamente de la última generación, de alguna manera, que vivió un poco lo de las revistas. Tú trabajaste en Cimo, en Rambla, en Senda, sí. Estos de Horus, quiero recordar. Eso es de cuando me emocionaba, y no había hecho ni la vida. Y cuéntanos cómo fue aquella época, cómo lograste, como tú dices, un chaval que todavía no ha hecho bicho la milla, entonces estamos poniendo, ¿qué? 19, 20 años, quizá un poco menos. Sí, en ese caso que tienes ahí en pantalla, creo que eran 18. ¿Y cómo lograste entrar? Cuéntanos un poco cómo fue tu trayectoria. ¿Dibujabas en casa desde niño? ¿Cómo llegaste para publicar? El salto que no deja de ser muy importante, de pasar de ser un aficionado a publicar en una revista, pues... que quizá esta no era de las más conocidas, pero Horus, pero bueno, no deja de ser un trabajo profesional. En estos casos, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, para empezar, buenas tardes a todos y agradeceros que estéis aquí, aun a pesar de que es la hora casi de la siesta. O sea que esto puntúa doble. Cuando me preguntan cosas como esta, casi siempre acabo contando un poco lo mismo. En mi caso, dibujar, pintar, viene casi de que iba a gatas. O sea, mi madre cuenta, y si lo cuenta ella será verdad, que desde que iba a gatas, o sea, papel que caía en mis manos, papel que yo acababa rellenando de trazos y tal. Y si no había papel, siempre estaban las paredes a mano, que bueno, pues eso siempre animaba. Al margen de eso, quiero decir con esto que yo he estado dibujando siempre. En mi caso, que vivo en medio vivo en medio del Secarral, la cosa se complica un poco más por las conexiones con revistas, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso concreto, ¿cómo empecé a hacerlo? Pues como se empieza siempre, haciendo una carpeta de dibujos que intentas que sea lo mejor posible, con las limitaciones que tienes por la edad que tienes, etcétera, etcétera. Y recuerdo que cuando estaba todavía estudiando en la Escuela de Arte, estábamos hablando de 18 años o así, yo me di una vuelta por Madrid sin conocer mucho lo que allí había, un poco a ciegas, y lo que iba a ser unas semanas pues se convirtió en casi 8 meses de estar dando tumbos con la carpeta para arriba y para abajo y tal. De aquella experiencia, entre las cosas, surgió un contacto con esta revista y saqué aquellos trabajos que todavía eran un poco rústicos porque eran los que eran. ¿Y tú, de aquella época, ya tenías una idea clara del tipo de cómic que querías hacer? Porque aquellos trabajos eran pues, un poco más o menos como un poco de aventuras medievales, luego viene un poco algo de ciencia ficción, westerns, históricos. ¿Tenías un poco idea de que querías dedicarte a este tipo de... o sea, que querías, por lo menos en aquel momento, enfocarlo en este estilo, digamos, de aventuras? El tipo de trabajo que yo he hecho siempre es, en cuanto al dibujo, pues de corte realista. Más o menos siempre hay un componente de aventura en ello. Y luego, pues el género puede haber ido cambiando, a veces, como decía, ciencia ficción, otras veces histórico, pero normalmente, incluso pues alguno policíaco, pero siempre tiene un corte realista y de aventura, sí. Y eso es lo que quería hacer. Quiero decir que yo nunca he sido un dibujante que se le haya dado bien, ni lo pretendía, por otra parte, pues hacer dibujo humorístico, saliendo de caricaturas que haces y tal, pero no de corte humorístico. Yo no sé si recuerdas aquí este chaval. Oye, de verdad, tenéis un archivo que es importante. Eso es de... sí, eso es de Senda el cómic, sí. Hablabas
hablas aquí de alguna aventura trabajando para México, cosas así. Sí, cuando volví de hacer el servicio militar, que es una cosa que se hacía antes, vosotros seguramente no sabréis, efectivamente, conecté también de estas cosas un poco rocambolescas. En mi caso siempre he ido saliendo un poco las cosas así, por medio de una gente con una editorial que se llamaba Nevisa, puede ser, algo así. Y entonces durante año y pico pues estuve trabajando para México, haciendo fundamentalmente páginas de western y de piratas, ¿no? En aquellos tiempos los originales, como sabes, iban y no volvían. Entonces, con ellos estuve trabajando, efectivamente. O sea que tú enviabas los originales por correo y nunca más se supo de ella, ¿no? De esos en concreto, no. Nada. Y tú luego has hecho, evidentemente, tus últimas obras son un trabajo tuyo de guión y tal, pero por aquella época trabajabas con diversos guionistas. ¿Cómo era el tema de emparejaros a ti con determinado guionista y tal? ¿Había alguna afinidad? ¿Os conocíais de antes? ¿Simplemente la agencia o la revista os decía, venga, tú a trabajar con tal? Generalmente mi trabajo siempre ha ido alternando entre trabajar con un guionista o trabajar con guión propio. Yo siempre estoy más a gusto trabajando con guión propio porque no tienes que estar dando cuentas de ninguna historia, sino sencillamente vas desarrollando lo que quieres desarrollar. Cuando he trabajado con guión ajeno, es que normalmente la editorial ha sido quien ha puesto el guionista. En el caso de Senda del Cómic, pues me puso al habla con la persona que había escrito, más que un guión, aquello era una novela, pero bueno, con una persona que lo hizo. Y bueno, pues cuando estuve trabajando, por ejemplo, con Cimo, yo envié un trabajo que estaba haciendo, que luego salió en una revista de tipo regional y tal, de alcance regional, pero ese trabajo a los de Norma le pareció muy interesante y entonces fueron ellos los que me pusieron en contacto con Óscar Aybar. Ya sabéis, Óscar Aybar, que sabéis que ahora se dedica al cine y tal. Entonces ahí lo que me llegaban eran ya los guiones totalmente terminados, es decir, Óscar había presentado unos guiones a Norma Editorial que les parecieron bien y Norma consideró que yo podría hacer los dibujos de aquellos guiones. Entonces nos pusieron en contacto, pero nunca nos llegamos a conocer físicamente. O sea, era sencillamente, me llegaba el guión, alguna carta, alguna llamada telefónica, por entonces el correo electrónico y cosas por el estilo no había manera, ¿no? Y bueno, pues así es. ¿Nunca después no lo llegaste a conocer? ¿Nunca? No, personalmente no. Curioso. Como decíamos un poco al principio, pues tú fuiste, digamos, de la última parte, no sé si decir, de la última generación, porque esa generación siempre es un poco abierto a muchas especulaciones, muchos puntos de vista. Pero sí que fuiste uno de los últimos de aquel que estaba ya de alguna manera, pues Cimo, Rambla y tal, dando sus últimos coletazos para luego pasar a otra cosa que yo ya no sé si es peor o mejor, pero desde luego es distinto. ¿Cómo recuerdas aquella época de las revistas y tu participación en ella? Yo tengo que reconocer que siempre he ido un poco de francotirador, es decir, el hecho de que esté, digamos, bastante alejado de lo que es el mercado habitual del cómic y de la sede habitual de lo que era Barcelona y tal, hace que siempre haya ido un poco por libre. Entonces mi trabajo no solo ha ido consistiendo en hacer cómics, sino que paralelamente, desde el principio, he estado haciendo pintura, exposiciones de pintura y otra serie de cosas. Entonces, el ir trabajando también en estas áreas hizo que ese declive de las revistas y ese dique seco que se generó a partir de ahí me resultara menos fastidioso, vamos a decirlo así. Entonces, durante ese tiempo, sabéis que hubo un bajón de revistas y en poco tiempo fueron a parar al garete un montón de ellas. Yo lo que estuve haciendo fueron otras cosas. Entonces, cuando he retomado el cómic, por una parte lo que hice fue presentar trabajos propios, o sea, proyectos propios, unas veces a instituciones. Entonces, pues salió la historia de la provincia de Ciudad Real en cómic, que últimamente se ha reeditado en un tomo integral de 200 y pico páginas. Pero quiero decir que a partir de ahí han sido ya trabajos más personales, en el sentido de hay un proyecto que quiero desarrollar, escribo el guión, me la juego y voy dibujando.
a partir de que, como digo, de que las revistas decayeron. Ya que mencionas lo de Historia de Ciudad Real, que efectivamente salieron como 3 tomos en una época cuando poco más o menos por cambio de siglo o algo así, finales de los 90, principios de los 90, y que ahora, de hecho, tenemos arriba en el stand un tomo. Yo no sé si cambiaste algo o es exactamente lo mismo que salió. Hombre, cuando a mí hace un par de años, en el transcurso de pues un premio que me dieron y tal, resulta que un editor en concreto me dijo que estaba con mucho interés en retomar aquella historia y tal. Llegamos a un acuerdo y entonces yo lo que hice fue escanear todo aquel material y ajustarlo adecuadamente en color, reescribir todos los textos, no porque la historia cambie, sino para que estuvieran más legibles. Y bueno, pues hacer algunas páginas de ensamble para que aquellos 3 tomos acabaran siendo un tomo integral. Ese ha sido básicamente el trabajo que he hecho para que el integral quede como debe, porque a estas alturas estamos hablando de que han pasado 37 años de la primera página que yo hice de esa historia, ¿no? Pues siempre te queda las ganas de ir rectificando aquí o allá cosas que sabes que ahora harían mejor. Pero si uno se pone a rectificar, como mínimo lo que está haciendo es que está renegando del trabajo que hiciste en una época concreta. Y bueno, pues cada obra es fruto de su tiempo y de las circunstancias que concurren. O sea, yo en ese momento tenía esa edad, hice ese trabajo y aquí lo que he hecho ha sido prepararlo de la forma más correcta posible, procurando que sea fiel a aquel trabajo. Y ese tipo de trabajo, nos lo contabas un poquitito antes, en la respuesta anterior, que son un poco institucionales, supongo que esto de alguna manera estaría patrocinado por el gobierno de la comunidad autónoma, no sé. Ese trabajo, yo digo en la entrada de ese libro que has mencionado, en el prólogo, digo que ha estado a lo largo de mi vida una relación conmigo como el Guadiana. Yo no sé si estáis muy puestos en geografía manchega. El Guadiana es aquel río que dicen que aparece y desaparece. Pues eso es lo que ha pasado exactamente con la historia de la provincia de Ciudad Real conmigo. O sea, eso se empezó a publicar. Yo preparé un proyecto que presenté en su día a la Diputación, les pareció bien, y se empezó a publicar periódicamente por entregas en una revista que había. Aquello la idea era sacar los 3 tomos cuando llegase el momento. Por la razón que fuera, en la que no entro y que nunca supe, cambios de tipo político y tal, en los que yo no entraba, aquello se cortó cuando estaba terminando en blanco y negro el primer tomo. Para entonces, yo ya estaba haciendo trabajos con Norma que se estaban publicando pues aquí en Italia y en Noruega. Pero yo de cuando en cuando volvía a la carga y decía, oye, ¿qué pasó de aquello? ¿Vamos a retomarlo? Definitivamente, como aquello no se retomó nunca, yo hice un segundo intento, un último intento en este caso, con la Caja Rural de allí de Ciudad Real. Presenté el proyecto, no conocía a nadie, pedí una entrevista, presenté el proyecto y allí se entusiasmaron de tal manera que lo que iban a ser inicialmente 3 tomos en blanco y negro, del que solo estaba hecho uno, ellos contrataron el trabajo de los 3 y en color. Y eso me supuso un trabajo intenso durante un par de años, porque yo no contaba con todo aquello y tuve que ir al corre-corre. Así fue como salieron esos 3 libros de los que tú hablabas, que ahora se han fundido en este integral, que es el que tenéis arriba. Y bueno, es la historia de Ciudad Real, solamente, es decir, entonces, ¿cómo fue tu trabajo de investigación histórica? Yo no soy historiador ni nunca lo he pretendido. Yo lo que sí tenía en su momento, que ya vamos con quien tenía que ser, era una serie de historiadores que eran quienes me iban pasando los datos que no guión. Ellos pasaban los datos, y entonces con esos datos yo iba elaborando el guión, pero siempre desde la seguridad de que han sido un par de historiadores quienes te han ido dando a aquello. O sea, son cosas distintas, como saben, los datos históricos y el guión a contar. Y luego, ¿cómo ha sido la respuesta un poco del mundo de los historiadores, un poco de especialistas en esta parte de España, o sea, especialista en Ciudad Real, que si alguno lo ha leído, me imagino que sí, te ha dicho, pues mira, esto está muy correcto, o aquí has metido la pata, no sé si pudo ser. Yo en ese sentido no tengo noticias de que a alguien le haya parecido mal. En cualquier caso, una de las
cosas que hago en el staff, en lo que son los créditos del libro, entonces y ahora, es poner a cada uno en su sitio. Es decir, guión y dibujos, servidor, datos históricos, fulanito, menganito y tal. De tal manera que, si hay que reclamar sobre algún dato histórico, pues se reclame al historiador de turno. Miren, estamos viendo ahora alguna de las páginas que hiciste durante algún tiempo, dibujando bárbaros de alguna manera, para enfocar un poco el tema. Yo que sé, Espada Salvaje de Conan, Relatos Salvajes, algún otro salvaje más por ahí. Esto de alguna manera también era un cambio en lo que habías hecho, porque aunque habías hecho, digamos, alguna historia de tipo medieval, no era exactamente bárbaros, que siempre hay como que poner a tipos así musculosos. ¿Cómo te fue surgiendo este proyecto y cómo te encontraste de cómodo, de incómodo en él? Primero, totalmente cómodo. Segundo, para sorpresa de los presentes, eso casi nace precisamente aquí, en las primeras jornadas de cómics de Avilés. Y nace por lo siguiente. Mucho antes de que empezaran las jornadas, cuando yo empecé a patear Barcelona, también con una carpeta debajo del brazo y, en fin, estas cosas que se hacen cuando estás empezando. Yo comentaba precisamente en la comida hace un rato que una de las cosas que llevaba yo en mi carpeta de presentación y tal, cuando fui a Bruguera, con los que no trabajé nunca, precisamente eran un episodio precisamente dibujado de Conan. No en base a Buscema, no en base a Barry Smith, no en base a nadie, sino sencillamente yo, mucho tiempo antes, había leído los libros de Robert Howard y era un personaje al que le tenía muchas ganas. De tal manera que incluso ya entonces, estamos hablando de muy jovencito, pues yo llevaba ya unas páginas que había hecho de bárbaros y siempre le tuve ganas a Conan. Este aquí que en las primeras jornadas, creo que fueron las primeras jornadas de Avilés, se barruntaba que, creo recordar que era que Planeta iba a adquirir los derechos para la publicación de Conan en España. Bueno, ni corto ni perezoso, cuando regresé, yo había venido, o sea, las primeras jornadas fueron casi una carambola, porque habíamos venido a ver, mi mujer y yo, a Isaac y Marlene, que está por aquí. Y nos enteramos de que esto estaba aquí, estuvimos viniendo. Bien, a lo que voy. Aquí fue donde me enteré que eso que estaba diciendo, de que Planeta posiblemente lo que iba a hacer era adquirir los derechos sobre Conan. Entonces yo, que había estado en un impasse, había estado un par de años o 3 sin hacer cómics, haciendo otro tipo de trabajos, también de tipo creativo, según llegué a casa aparqué todo y me puse a trabajar en el estudio y sobre el tablero, papel, dibujo, y en poco más de 10 días tenía un dossier precisamente sobre Conan, no sobre bárbaros, sobre Conan. Dossier que envié a Planeta, donde no conocía a nadie. Y este aquí que casi a vuelta de correo, no de mail, que no había mail, a vuelta de correo, Tony Guirán me contestó y le dijo que le interesaba mi trabajo, y volvemos entonces a lo de los guionistas, que tenían guiones de otra persona. En este caso era Valentín Ramón, que había creado unos personajes de los que se hicieron unos capítulos más cortos y luego lo que se llamaba un one shot, como uno de 40 páginas. Y la espina de Conan llegué a quitármela con un guión de Juan Carlos Cereza, que también trabajé con ellos. De tal manera que, volvemos entonces a lo de los guionistas de antes, ahí fue Planeta quien me proporcionó los guiones. Eso precisamente que tienes ahí es uno de los lápices que envié también para todo esto que estoy diciendo. Pero, entonces, si dices esto, porque estos son los personajes de héroes, el one shot que comentabas. Eso fue a posteriori, es decir, mandé lo de Conan, les pareció bien, mandaron los guiones y yo lo que hice fue preparar otro dossier con los personajes de héroes para que vieran cuál era mi punto de vista, mi tratamiento de los personajes. Este fue uno de ellos, que ese dibujo luego lo utilicé para eso, precisamente, que ese es el original que comentaba durante la comida, que desapareció de Planeta y que luego supe que se había vendido no sé dónde. Cosas curiosas. Bueno, tan curioso como, si vamos de anécdota lo cuento, o sea, tan curioso como que en un momento dado alguien me localiza por internet. Ya sabéis que ahora internet funciona de esta manera. Venía a la página web mía y entonces me mandó un correo diciendo: soy fulanito de tal, no nos conocemos,
estoy encantado de tener tu trabajo que pude adquirir en la tienda de originales de cómics tal de cual hace poco y no sabes cómo lo estoy disfrutando. Entonces yo le contesté, digo, mira, pues me alegro muchísimo de que estés disfrutando de mi obra. La obra no puede estar en mejor sitio que allí donde alguien la aprecia y entiendo que has pagado tu dinero. Digo, te voy a dar un dato solo para que lo sepas. Ese original desapareció de la editorial hace no sé cuánto tiempo, se buscó por todas partes, no se encontró y acto seguido le dije, y sirva esta carta como beneplácito por mi parte para que quedes tranquilo porque yo no tengo intención de reclamar nada, entiendo que tú has pagado tu dinero y ya está. Quien hizo la zalagarda fue otro, Sergio. Eso es lo curioso de esa portada. Estas son las páginas de Conan. Y con respecto a los personajes de héroes, eso me imagino que como al parecer eran la línea laberinto y tal, eso son propiedad tuya, sido guionista, ¿no? Sí. ¿Nunca habéis pensado a lo largo de estos años en retomarlo un poco? Alguna vez se me pasó por la cabeza que había un trabajo de base que ya estaba hecho, que era crear los personajes. Sabes que muchas veces el darle cara, el darle forma a los personajes, incluso pues el hacer que tengan un carácter propio, eso es un trabajo que luego se nota cuando vas desarrollando la historia, pero que hay que hacerlo previamente. De tal forma que pensé que una vez que eso estaba hecho, se podría haber hecho algo más, pero Valentín desapareció del mapa, yo también desaparecí por otras partes, porque estuve haciendo otras cosas y se ha quedado ahí. La verdad que estoy pasando las imágenes un poco rápidas, pero me doy cuenta de que el tiempo está apretando y quería llegar al truco. Aquí tenemos alguna cosa sacada de tu web. Eso es de pintura. De pintura. Sí, tengo, hasta la actualidad, tengo 86 exposiciones de pintura y, como te he dicho, se ha ido moviendo esa línea, se ha ido moviendo pareja con el cómic y, bueno, la última exposición que hice fue en el Palacio de Cristal en el Palacio Cibeles de Madrid, antes de que empezara la pandemia y nos dejara a todos en dique seco. Pues vamos a hablar, desde luego, como estamos viendo, pues nunca estuviste parado, creo yo. No. Un montón de cosas para videojuegos, portadas Sí. de videojuegos. Eso son ilustraciones para un videojuego. Eso son ilustraciones para un libro. Muy bonito. Pero bueno, háblanos El truco, que yo para mí es quizá tu obra más personal. Sí. Una obra que aparte de la historia vas contando con el mismo, con las tonalidades de blanco y negro, los toques de color, con el mismo dibujo y técnica narrativa, es otra historia paralela. El truco también tiene tras de sí una historia un poco rocambolesca. Yo llevaba unos años, desde que había hecho el último trabajo, que fue un libro en color sobre cuentos populares y tal, llevaba unos años sin tocar el cómic, ¿no? Porque cada vez más lo que necesito a la hora de ponerme a dibujar es contar lo que quiero contar. O sea, yo nunca he trabajado demasiado a gusto con algún trabajo de encargo, pero es que a estas alturas de la vida ya lo que quiero es contar lo que quiero contar. Entonces, con el truco empecé en 2011 y cuando llevaba unas páginas se me presentó la disyuntiva de tiro para adelante a ciegas jugándomela, con lo cual te estás tirando a la piscina sin mirar si hay agua, o tanteo con algún editor para ver si eso tendrá salida o tal. Hice un intento o dos y sobre la marcha lo que hice fue decidir directamente que al margen de todos los márgenes lo haría, porque dependiendo de la respuesta que recibiera eso me iba a mediatizar posiblemente en número de páginas, número de entrega, una serie de compromisos que no quería adquirir. Entonces el truco está hecho exactamente como yo quería hacerlo, con el número de páginas que necesitaba para contar lo que tenía que contar y soltando allí lo que tenía que soltar. Hasta ahí bien. Tardé 2 años, pero los 2 años siguientes fueron de intentar colocarlo. Y a pesar de que te llegaban cartas, unas y otras no, depende de qué editoriales, diciendo que el dibujo muy bien, que la historia era curiosa, que tal, no sé qué, nunca llegó a cuajar con ninguna editorial. Entonces dije, bueno, pues vale, el trabajo está hecho, no se va a quedar en un cajón. Y me planteé directamente sacarlo en Amazon. Sabéis que hay una herramienta para sacarlo directamente sin editor, sino que sencillamente lo tienes que subir en el formato adecuado
y luego pues la gente lo compra cuando le parece. Lo subí ya que estaba y con la ayuda de unos amigos en español, inglés y francés, en formato papel y formato Kindle. Hasta ahí es como va la primera parte de la historia. La siguiente es que el editor de Jotdown, resulta que me contaba luego que no nos conocíamos, viniendo de un viaje de Italia para acá, pues se descargó en la tablet o donde fuera. Se descargó el truco en formato Kindle. Y tanto le gustó que empezó a poner crónicas y a escribir por ahí, entre ellas en El País, porque entonces colaboraba con El País. Yo me enteré un poco de rebote de aquello, le di las gracias y ya está. Pero a partir de ahí hubo una conexión, me encargaron algunos trabajos, saqué un libro más con ellos, un libro de ilustraciones, y en la presentación de ese libro de ilustraciones, espero que vayáis siguiendo la onda porque las horas que son, y me estoy extendiendo. En la presentación de ese libro de ilustraciones, el editor vino a acompañarme. Y entonces, tomando café, me dijo lo que tenía ganas de decirme hacía tiempo, y es: ¿no te apetece que esa obra, que a mí me gusta tanto, esté también en librería sin tener que estar directamente por compra directa en internet? Digo, sí, claro, me apetece. Lo único que ocurre es que hace falta un editor. Y pues yo mismo digo, pues mira, ya estamos tardando. Y entonces ocurre que ahora mismo hay dos ediciones que están conviviendo. La que yo subí en su momento a internet, sigue estando ahí, y hay otra que es exactamente igual, la misma, vaya, pero con un ligero cambio en la portada, que para que la identifique y tal, que es la que publica, la que edita Jotdown. Entonces, esa es la relación que hay. Unas se pueden coger directamente, se pueden comprar directamente en librerías, la otra tiene que ser exclusivamente en Amazon. Pero como te digo, hasta entonces es la apuesta más personal, ¿no? Y más arriesgada, por otra parte, porque eran 100 y pico páginas sin saber quién te lo va a sacar luego. Sí, desde luego que te la jugaste ahí. Estamos viendo ahora, antes de pasar a hablar de esta Gorobo, sí, seguro no, mal, sí. Más portadas para desarrollo de videojuegos y tal. ¿Te interesa a ti el mundo de los videojuegos? Nada, estoy verde, no. Yo lo que hago es dibujar, no tengo ni idea de videojuegos. Yo, sacándome del Tetris, el Tetris es aquel que cae, ¿no? Pues ya está, hasta ahí hemos llegado. Ya el resto, cuando tengo que hacer algo de esto, siempre hay alguien que me manda documentación y me dice esto, aquello, lo demás. O sea que no sé si lo... La verdad que las portadas quedan preciosas, ¿no? Ya, pero es que no voy a dibujar, no voy a jugar a los videojuegos. Yo de videojuegos no tengo. Bueno, pues vamos bien de tiempo para hablar lo necesario. Bueno, nunca es bastante. Se puede hablar mucho, sí. Siempre se puede hablar mucho de un cómic. Pero bueno, vamos a empezar. Hasta Novgorod, de más o menos que hace 2 años, 1 año. Eso se publicó, sí, este año pasado, ¿no? A finales del año anterior. Estoy perdido ahora mismo, ya estamos en el 2022. Finales del 20, entonces. Finales del 20. Finales, cuando digo finales, digo el 12 de diciembre. Ese es el... Bien, es una obra también muy personal que habla de una historia, creo que verídica. Sí, sí. De un chaval que vive la guerra civil, en un pequeño pueblo, vive la guerra civil y se ve obligado, por circunstancias, pues, a luchar en el frente ruso. Y, bueno, cosa que no es muy agradable, No. Como evidentemente cuenta la historia. Pero bueno, cuéntanos esa historia que estamos diciendo que es real, cómo llegó hasta ti y cómo te fuiste planteando tú desarrollarla y meterla en un poco. Esa historia es posiblemente la que más trabajo me ha dado de documentación, no solo porque requiere una documentación muy exacta en cuanto a ropaje, armamento, fechas y una serie de historias, sino porque precisamente dado el tema que toca, tenía la certeza desde el principio que se iba a mirar con lupa. Bueno, tenía la certeza también de que habría quien estuviera de acuerdo y quien no, porque es un tema harto delicado. Llegó a mis manos precisamente por lo que decía, que el truco trajo muchas carambolas, ¿no? Porque el editor de Jotdown, quien me propuso publicar el truco, hacía poco que había sacado un pequeño librito en formato cuartilla y unas 100 páginas que eran básicamente una tras otra las memorias de su abuelo.
Es decir, eran hechos reales, estaba contado como estaba contado y era casi pues punto por punto lo que le fue pasando y ya está, sin meterse en más historias. Viendo cómo había quedado el truco, Ángel me propuso que tenía interés en que eso pudiera pasarse al cómic. Y entonces yo lo que le dije, bueno, mira, mándame el libro, lo leo y te digo a ver qué. Yo lo leí un par de veces y entonces le dije, mira, la única manera de que yo me meta en esto es que yo haga mi versión del asunto, que yo escriba mi guión y que yo cuente lo que quiero contar. Yo voy a respetar hechos históricos que no voy a tocar para nada y voy a respetar que el personaje principal estuvo allí y tal, pero yo necesito contarlo como quiero contarlo y añadir, depende de qué cosas que quiero añadir. Por ejemplo, toda la última parte del libro es totalmente mía, o sea, todo eso no ocurre en el otro, ¿no? Y gran parte de la guerra civil, pues hay zonas en las que yo me metí que tampoco estaban, ¿no? Entonces, basándome en eso, lo leí un par de veces más y entonces empecé a elaborar lo que era un guión de cómic, metiendo toda esa parte que tienes ahora mismo por delante, no aparece en el libro. Y ahí me metí. Y bueno, pues finalmente, cuando llevaba unas 50 páginas, Ángel veía el resultado, estamos hablando del editor de Jordan, veía el resultado y dijo, mira, si te parece, yo lo que voy a hacer es ponerme en contacto con Norma, que tengo contactos allí, porque tienen mucho más alcance, tienen mucha más distribución, tienen mucho más peso y esto creo que requiere que se coja con más ganas y más peso y tal. Ángel le envió un PDF con las 50 primeras páginas que yo llevaba y a vuelta de correo, para sorpresa de ambos, dijeron que sí que les interesaba. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya. Yo seguí trabajando, pero ya con la idea de que era Norma quien iba a sacar la obra, ¿no? Norma con la que no había vuelto a tener contacto desde que hice Los Resucitados en el 92, ¿verdad? Y fueron ellos quienes lo sacaron. Y para sorpresa, yo creo que incluso de Norma, para sorpresa de todos, 12 días después de que saliese se publicara, 12 días no, 11, porque el día 24 ya salió el 12 de diciembre y había gente que el 24 le costaba conseguirlo en depende qué sitios, ¿no? Porque ahí empezaron a llamar gente que conocía. 11 días después me dijeron, oye, que no puedo conseguir esto. Y yo, pues en la librería, no, en tal no hay, en otra no hay. Chequeé por internet e incluyendo Amazon, en 11 días se habían agotado en muchos sitios la primera edición, con lo cual, pues final de febrero, 1 de marzo sacaron la segunda, que es de la que hablábamos antes con lo de la rata. Sí, ya, por cierto, comenta lo de la rata, que creo que es una cosa bastante curiosa. Son cosas que pasan. Tampoco se dice si es de gran interés, aunque sí por lo menos disculpa, depende de cosas, ¿no? La primera edición, yo cuando envié el material a Norma, pues iba toda la página, incluyendo los textos, listos para reproducirse, ¿no? O sea, todo de una pieza. Pero allí pensaron que para que los negros quedaran más intensos, pues lo que iban a hacer era separar el texto, poner en una plancha a los negros y el resto en el otro. Y bueno, pues ya está, pues así lo hicieron. Me preguntaron qué tipo de letra había hecho yo y ellos mismos lo escribieron. O sea, limpiaron los bocadillos de las planchas y lo que hicieron fue reescribirlos. En ese reescribir, como ocurre algunas veces, ya sabéis aquello que se llamaba lo de los duendes de imprenta y cosas de esas, ¿no? Que alguna vez hemos sufrido todo el mundo, pues se coló alguna errata. Alguna es llevadera, alguna M por una N, bueno. Pero hay una que yo me dio un dolor de tripa cuando la vi, y es que hay una página completa en la que lo que se describe es el impacto de cómo empieza la guerra civil, ¿no? Y claro, ese impacto resulta que me lo llevé yo porque se les bailó un 0 por un 8 y en lugar de poner el 18 de julio ponen el 10. Y ahí me quedé planchado. Pero vamos, en la segunda ya procuré yo que eso no volviera a ocurrir. De todas maneras, quienes tengáis, si alguno tiene una primera edición, pues mira, eso luego se va a cotizar muchísimo porque es la que tiene la errata. Hablabas al principio de cómo te ponías pues, en la mesa, dibujar, en la mesa de dibujo, todo esto, y ahora pues bueno, me estás mandando páginas por PDF, evidentemente han cambiado muchas circunstancias en el trabajo como guionista, pero ¿cómo es normalmente tu trabajo?
Quiero decir, ¿sigues trabajando en analógico, como se dice ahora, lo que era dibujo, tinta y color? ¿Haces por ordenador, por tableta, por todo esto? ¿Cómo trabajas? Claro, yo estaba pensando precisamente en la comida que teníamos hoy, cómo se podrán comprar los originales en el futuro, porque cada vez hay menos originales en papel, imagino. No sé. Bueno, yo sigo trabajando, yo necesito el contacto con el papel, ¿verdad? Lo único que ha cambiado también es que tengo un abanico de posibilidades más grandes que antes. O sea, quiero decir, todo aquel rodaje que llevábamos tiempo atrás, muchos, para conseguir un trazo fluido con el pincel o con un toque bonito con la plumilla, todo eso queda ahí efectivamente y sigue funcionando. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues ahora funciona, normalmente yo ahora trabajo directamente a lápiz sobre, en mi caso cualquiera que vea el trabajo le podría resultar caótico porque no sabría exactamente qué parte estoy. Pero yo voy haciendo trabajos a lápiz que muchas veces se acaban definiendo más y que unas veces, y ahí voy, los paso con tinta y otras veces, según me vaya pidiendo la página, la viñeta, lo paso directamente, lo escaneo y lo paso directamente con el ordenador, como uno de los pinceles del ordenador, ¿no? Entonces, voy trabajando de esta manera. Pero siempre hay un previo a lápiz. Yo necesito trabajar a lápiz. Y luego ya el pasado a tinta, insisto, pues puede ser con tinta, pincel y pluma, o puede ser directamente con la herramienta del ordenador, ¿no? Bueno, el color ni que decir tiene, pues que ahora ya, a pesar de que todo el trabajo anterior que habíamos hecho era pues con acuarela, con témpera, con acrílicos, con lo que fuera, ¿no? Pues ahora directamente el color lo voy metiendo más con ordenador, y eso hace que pueda tener un archivo que mandar al editor. Esta creo que es la página de la que Esa es la página fatídica. La estuve comentando y está bien fecha, o sea que esta No, pero es que esta es de la segunda. Esta es la segunda, sí. Si se ve, es muy fácil, se ve en la portada porque tiene puesto ahí el sellito como la segunda edición. Y dices, bueno, esta es la que no tiene rato. Bueno, estamos acabando casi el tiempo. Cuéntanos qué estás haciendo, cuáles son nuevos proyectos, nuevas historias, nuevas cosas. Sí, yo quería haber traído, incluso que hubiese sido una primicia de presentación esta charla, quería haber traído un trabajo que terminé hace poco, que se llama Polvo en el aire, que en principio debería estar como muy tarde a principios de septiembre, pero que aquello de que no llegó a tiempo, ¿no? Aquello de que te dicen, oye, que la imprenta ha cerrado por vacaciones y tal, que uno siempre piensa, pero bueno, yo los originales los mandé en junio, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, quería que eso hubiese servido aquí de presentación. Es una novela gráfica, tiene 120 páginas, creo recordar, tampoco muy grande. Y también es muy personal, ¿no? Porque es de aquellas cosas que imagino que todo el mundo, yo creo que todos los guionistas o todos los dibujantes o todos los guionistas dibujantes durante la pandemia se les ha pasado por la cabeza aquello de hacer algo que tenga que ver con la pandemia. Efectivamente, yo lo hice y en mi visión personal del asunto, desde una perspectiva distinta de lo que es el miedo que genera la pandemia. Es cómo se va aprendiendo, cómo la resiliencia va haciendo que vayas aprendiendo a ver exactamente qué es lo importante en un periodo de este tipo y qué es lo que no, ¿no? En fin, no voy a decir para una historia de 120 páginas, pues las cosas si no, no lo van a comprar. ¿Quién lo va a publicar? Lo está publicando Jotdown Books. Y hay otra cosa que es un adelanto, aunque es mucho adelantar, de la que tengo 27 más 30, bueno, tengo casi 50 páginas, que es un proyecto que estoy llevando adelante que también es muy personal y ese lo publica la Norma. O sea que he terminado uno y ahora estoy con otro. Pues la verdad que estamos muy contentos de que sigas trabajando tanto. Nos contabas que estuviste aquí en las primeras jornadas, luego en las segundas, pero que de las primeras salieron, bueno, pues una serie de obras aquí hace los bárbaros que estuviste haciendo mucho tiempo, estos días, pero nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí. Vamos a demostrártelo con un aplauso. Por